Hola, buen día. Hoy vamos a leer este libro, que nunca lo vimos todavía, que se llama El regreso de Joaquín. Y vamos a ver qué dice el regreso de Joaquín. Dice, el capítulo 1 dice, el comienzo del fin. Dice, llovía. El agua se apoderaba de la vista de los caminantes, que solo distinguían lo que estaba a 2 pasos de distancia. Un viento frío completaba la orquesta para que los árboles tocaran sus copas en una extraña danza que solo ellos saben bailar. Así los recibió el lugar donde pronto vivirían Joaquín y su familia, que aquella tarde, como sardina en lata, entre cajas a medio cerrar y bultos de ropa bien atados, viajaban desde bastante lejos en su auto. El viejo Austin, aunque con la pintura un poco deteriorada y algunos abollones, jamás los dejaba de pie. El viaje había sido una excusa perfecta para acercar al niño por primera vez al lugar donde residirían de aquí en más. La idea de mudarse después de tantos años no les hacía gracia. Es que no se imaginaban en otro lugar más que aquel en el que había vivido nada menos que 10 años, es decir, toda la vida. Joaquín tenía 10 años. Allá las calles se veían repletas de gente que parecía no cansarse nunca de ir y de venir. Todo estaba muy cerca. Joaquín no entendía por qué sus padres habían decidido cambiar aquella ciudad por este pueblo. En fin, esperaba que al dejar de llover el sol le pusiera otro color al lugar, contagiándole un poco más de ganas de quedarse. Llegamos, dijo su padre, y los ojos del niño se salieron de órbita. ¿Qué? ¿A dónde? Acá, se cuestionaba sin dejar que una sola palabra saliera de su boca. Hacía bastante tiempo se había propuesto una especie de huelga de palabras. Bueno, en realidad no era lo que se había propuesto. Él no necesitaba hablar demasiado. ¿Con quién hacerlo? La mayor parte del día estaba solo. Bueno, no tanto, ya que desde su compu se escribía con amigos y para eso no se precisa hablar. Estar en silencio se le había hecho casi un modo de andar por la vida últimamente. Esto preocupaba mucho a sus padres, ya que hablar hasta por los codos había sido una constante desde que Joaquín conquistara, aún a media lengua, cientos de palabras. Parecía como si la pantalla le hubiera absorbido toda la capacidad de expresión, sonrisas, palabras, gestos, hasta las ideas que habitan en las cabezas de casi todos se le habían ido. Esas que surgen para tramar una travesura, esconderse cuando meten la pata o inventar excusas que ni ellos creen para zafar de una buena penitencia. Nada de eso le ocurría a Joaquín desde hacía años. Es que si permaneces horas sentado frente a una pantalla, te vuelves casi un mueble más de la casa. Al menos eso decía doña Berta cada vez que lo veía. ¿No viven niños aquí? Muévete, muchachito, o te convertirás en un mueble más. Ahora aquellas palabras rebotaban en su cabeza, pero igual estaba demasiado enojado como para comprender algo, así que sin emitir sonido y haciendo arruguitas de descontento con la frente, colgó su mochila en la espalda y se dispuso a bajar del auto, cuidando no apoyar sus pies en alguno de los muchos charcos. Ya no llovía tanto, y aunque el viento seguía resoplando, con el auto estacionado puerta con puerta de la nueva casa, bajaron cada cosa que habían traído. La voz de Mónica, su mamá, cortó el silencio para explicarle qué harían los viajes necesarios hasta que todo estuviese allí. El niño oía con respeto, como lo hacía siempre, que sus padres hablaban, aunque por dentro una catarata de preguntas sin respuesta comenzaba a golpearle el alma con furia. No pronunciarlas le estaba haciendo muy mal, pero su enojo seguía tapándole la boca. Y aunque sabía que aquella noche aún la pasaría en su antiguo cuarto, no podía dejar de imaginarse cómo sería dormir en este nuevo lugar. Parado, firme junto a la puerta de entrada, observó desde allí cada espacio, cada puerta, cada rincón, viendo cómo las cosas se amontonaban en aquel amplio comedor donde seguro sus padres pondrían la mesa larga en la que algunos domingos comían todos juntos cuando venían los abuelos. ¿O es que acaso no vendrían? Acusó su pensamiento desde muy adentro. Ya no habría vuelta atrás. Eso era lo único que estaba claro. Juan
se disponía a volver. Los rayos del sol al atardecer después de la lluvia ya no alumbraban casi, solo una cortina desteñida de amarillos rojizos pintaba los vidrios, anunciando que pronto la noche los alcanzaría. Hay que irse, mañana seguiremos, dijo su padre. Joaquín, con su mochila al hombro, allí llevaba algunos de sus tesoros, figuritas, el autito rojo de colección que su abuelo le había regalado, el pendrive donde guardaba los mejores juegos de la computadora, alguna que otra golosina para hacer más corto el viaje y otras cosas que todos los niños suelen dejar en el fondo de sus mochilas aunque nunca usen. Dio un par de pasos largos y se metió de cabeza en el auto. Aquella tarde volvieron a la ciudad casi a oscuras a organizar más paquetes y cajas. El camión de la mudanza llegaría en el correr de la mañana siguiente y todo debía estar preparado entonces. Sin decir palabra, el niño ayudó a envolver y a guardar, sacando a escondidas con su manga alguna lágrima de esas que le pesaban tanto al borde de los ojos y que no podía contener. Caían aunque él quisiera evitarlo. Iba y venía, se sentaba, se ponía de pie, abría y cerraba las cosas que ya estaban prontas. Y acá termina el capítulo primero entonces. Y mañana vamos a seguir leyendo otra vez un poco más de la historia de Joaquín y su mudanza. Ahí tienen a Joaquín y a su papá del otro lado, y Joaquín con cara de asombro porque se tiene que mudar. Chaucito, hasta mañana.